La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Le damos la bienvenida cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos a Mauricio Chavarría. Él es actuario de seguros y pensiones. Y es que, bueno, estamos pendientes, Tony, desde principios de año, ¿verdad? De la presentación desde el órgano ejecutivo de una propuesta de reforma integral al sistema de pensiones. Cosa que anunció el presidente de la República en su discurso del Día de la Independencia, o navideño, ¿cuándo fue? En la Independencia habló al respecto, si no mal recuerdo, y luego en diciembre, exacto. Y el presidente de la Asamblea Legislativa ha dicho que se espera para junio que sea presentado desde el órgano ejecutivo, ¿verdad? Sí, entonces, siempre que hablamos del tema de pensiones, traemos a gente que sabe, ¿verdad? Que nos ayudan a todos a entender. Y aquí está con nosotros Mauricio Chavarría. Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Dice Mauricio que te conoció desde que fuiste... ¿Qué fue? Que fui madrina de un equipo, creo que fue de Guatemala, en el equipo de tenis de mesa, o de Costa Rica, no me recuerdo. Porque poníamos las muchachas bonitas en aquellos equipos que realmente eran los más fuertes, que eran Costa Rica y Guatemala. Y entonces ahí vas tú encabezando al equipo. Y llegó a mi casa a pedirle permiso a mis papás. Sí, fui delegado por la directiva, yo era directivo de la Federación de Tenis de Mesa, ¿verdad? Y del Lindes también en esa época. Ajá. Y se montó acá el Centroamericano y... Pues sabía que fue en el INDES, sí, eso sí me recuerdo, claro. Muy bonito el desfile, ahí conocimos a Diana Verónica, ¿verdad? Menos mal que me portó bien. Y que mantienes tu belleza. Sí. Gracias Mauricio, qué gusto saludarlo y gracias por estar aquí con nosotros. Imagínate, bueno, y Mauricio Chavarría es actuario. ¿Qué es un actuario? Bueno, un actuario, es una profesión especializada, así como contaduría pública, contadores, auditores. Dentro de la rama económica está esta carrera de actuario. Y hay especialidades, hay actuario para cuestión de daños, pensiones, seguros de vida individual. Es decir, es una especialidad basada en las matemáticas que combina estadística, demografía, una serie de cuestiones. Entiendo que es una suerte de predecir un poco lo que puede pasar en el futuro en base a datos. Definitivamente, los números no mienten. Ajá. Los números lo que te dan son tendencias, posiciones, situaciones que te permiten, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, uno pone en el cálculo que uno hace que el fondo que se está acumulando se va a invertir a un promedio de 4.5 o 5% a largo plazo. Entonces tú proyectas un flujo de efectivo en base a eso. Segundo, proyectas también, en el caso ya de las pensiones, que estamos por ahí en ese tema, que los salarios van a ir creciendo al menos a una tasa de inflación para acomodar el ingreso de la pensión un poco a la inflación y que no se lo coma la inflación. Entonces yo por lo general calculo un 2% de inflación, ¿verdad? Más después de la dolarización que ha sido baja, hasta este último año que sí parece se ha disparado a un 6%. Luego también el otro supuesto que hace uno en las proyecciones es que el cotizante va a trabajar los 30 años de servicio que requiere la ley. Entonces, cuando se rompe todo eso, va bien. Cuando se estructura todo eso, hay un flujo de efectivo y al final tú tienes un fondo acumulado y en base a la demografía de nuestro país y en base a las tablas de mortalidad, uno calcula el monto de la pensión que tú vas a recibir desde la edad de tu jubilación hasta tu posible fallecimiento. Ese es el trabajo del actuario, ¿verdad? Entonces, y estar vigilando año con año que los ingresos estén llegando en la medida en que se proyectaron en base a la base, ¿verdad? O sea, que esas condiciones se vayan cumpliendo. Vayan cumpliendo. Y respetando. Y que sean sostenibles en el tiempo. En el tiempo. Cuando se rompe tasa de interés para acumular los fondos de inversión, cuando se rompe el tiempo de cotización porque se quedó sin trabajo,
Cuando se rompe, dijéramos, el crecimiento del país, cuando se rompe la estabilidad laboral en términos generales. Las aportaciones. Porque crecimiento económico y estabilidad laboral repercuten en el empleo y por lo tanto en las aportaciones y en el crecimiento del fondo. Es decir, uno de actuario proyecta todo eso, pero ¿qué resulta? Como en el Seguro Social, voy a referirme al Seguro Social cuando le tocaba aumentar la tasa de cotización. La primera fue 3,5, pasó al 5. Luego del 5% había que adecuarla al 7,5 por lo que les explicaba antes, de que había que mantener el equilibrio financiero del sistema, que los ingresos fueran superiores a los gastos de pensiones y administrativos. Por razones políticas, de inconveniencia, lo que fuera, dijeron no, que se quede en el 5. Pero las pensiones siguieron creciendo. Los gastos administrativos iban creciendo. Entonces se creó un desequilibrio y empiezan a comerse las reservas. Así es donde se rompen las cosas, no por cuestiones técnicas. Uno, cuando acude a estas entrevistas, plantea su punto de vista técnico. Ahora, si deciden, por decir algo, no, miren, hoy políticamente conviene que no haya ningún jubilado que gane menos de $1,000. Y la gente va a aplaudir, ¿no? El asunto es... Pero es una decisión política, no técnica. No técnica. Y así por el estilo. En el quinquenio del expresidente Armando Calderón Sol nacen las AFP. Las AFPs, el sistema, ¿verdad? El nuevo sistema, ¿verdad? Sí. A su juicio, y ya es una pregunta... A fondo. Sí, pero a su juicio... el sistema estaba hecho para que funcionara bien, para que le trajera ganancias a las AFPs, para una mejor pensión para la población. ¿O qué pasó? O sea, bueno, ¿fue una buena decisión? Bueno, lastimosamente, siempre que me preguntan eso es aquel si hubiera. Los si hubiera ya no valen. No existen. No valen. En aquel momento las opciones eran la cuenta individual, copiando el modelo de Chile, al cual voy a dedicarle 2 minutos. El modelo chileno tenía allá en aquel entonces cerca de 30 cajas de pensiones. Y había cajas de pensiones que daban hasta el 100% del salario como pensión. Las tasas de cotización eran del 35-37% y había unos del 40% del sueldo. Entonces, cuando se presenta la reforma, le dicen al cotizante, usted ya no va a pagar 32%, va a pagar el 10%. Entonces la población allá se sintió sumamente feliz porque ya no iba a estar castigada. Y otra variable muy importante es que la población cotizante a esos sistemas que había, era del 78%. Es decir, solo 22% de la población económicamente activa en aquel entonces no cotizaba. Entonces eso funcionó, aparte de que la economía chilena fue creciendo en tal magnitud después de las reformas que hicieron, del consenso de Washington, que les permitió en aquel momento absorber el enorme costo fiscal que la transición iba a generar. Es decir, mantenerse pagando aquellas pensiones porque había derechos adquiridos y crear el nuevo sistema con poca capitalización porque era del 32 al 10. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Lo hemos conocido a finales del año 2019, 2020. En Chile le dieron fuego. Le dieron fuego al metro. Le dieron fuego al metro. Y estoy hablando de que había rentabilidad alta en los fondos de pensiones, inversión en el extranjero. Leyendo la estadística la semana pasada de Chile, el 68% de la población económicamente activa se mantiene cotizando. Es decir, y aún así el sistema allá está siendo reevaluado. Porque no cumplió las expectativas del asegurado. No cumplieron. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no sé si es el latinoamericano el que tiene por norma echarle tierra y polvo y desprestigio al anterior para justificar lo que vas a proponer, sin darse cuenta que el tiempo se encarga de decir si era o no era lo correcto. En ese sentido, hoy volvamos a El Salvador.
Aquí solo había 2 instituciones de pensiones. Las tasas de cotización, la más alta era la del sistema docente en el INPEP del 12%. El administrativo creo que tenía el 8%. Y el Seguro Social el 5%. ¿Qué se tenía que haber hecho? Para ir respondiendo a tu pregunta. Acá vino el actuario Robert Myers, jefe de la seguridad americana, estadounidense, y sugirió una cosa que esa es la que nos parecía a los actuarios como la más válida. Sensata. La más sensata. Gracias por la palabra, la más sensata. No, y la más apropiada para una economía como la nuestra. Si la economía de nosotros es de pipiripao en realidad. Ya 25,000 millones es el PIB. Eso no, ¿verdad? Entonces dijo, reduzcan los beneficios del Seguro Social del 70 para arriba, redúzcanlo a un 40-50%, ajusten la tasa de cotización. Y el equilibrio financiero, no estuviéramos hablando. Sí, era, a ver, reducir los gastos e incrementar los ingresos. Y ir ajustando las tasas en la medida que los pensionados iban a crecer, pero también se suponía que con las reformas y todo, la economía crece. Porque hay 2 grupos diferentes. El abierto, voy a hablar un poco, es un poco problemático. Un grupo abierto es donde las entradas y salidas son libres, no hay condiciones. El Seguro Social es un grupo abierto, porque obedece a la economía nacional. Todos los trabajadores entran a cotizar, salen los pensionados, abierto. El que era un grupo cerrado y tenía dificultades era el INPEP, porque no iba a crecer el número de empleados públicos así como lo crecía el Seguro Social, pues porque la planilla del Estado no puede ser infinita, pues. Entonces la carga de los pensionados del sector público iba a crecer en relación con los activos. O sea, cada vez iba a haber más pensionados y la misma cantidad de activos cotizando, porque se suponía en aquel momento que más de 100,000 trabajadores esa era una planilla más o menos buena en el sector público. No iba a crecer a 1,000,000, pues, o a 700,000, eso no se podía. Ese sistema era el que había que revisar, ajustar y modificar en aquel entonces. Y ya que lo mencionamos, la tercera alternativa era la cuenta individual, el SAP, que fue el que sugirió, y se evaluaron los costos fiscales. Y en aquel momento, el que estábamos hablando que sugería a aquellas personas, aquellos actuarios, Francisco Bayó, Robert Mayer, y vino también inclusive Carmelo Mesa-Lago, no tenía un alto costo fiscal, prácticamente era 0. En cambio, se adoptó el sistema de cuentas individuales que reconoció certificados de traspaso, el pago de las pensiones del Seguro Social y del INPEP, porque ya no iban a cotizar, el pago de pensiones mínimas, ¿qué otra cosa? Se me escapará algún rubro, pero esa evaluación en aquel momento era de 21,100 millones de dólares. Ese era el costo fiscal. A largo plazo. A largo plazo. La justificación que se hizo fue de que el costo fiscal de no hacer la reforma iba a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Nunca se dijo, ¿verdad? ¿Y estos 21,000 millones de dólares en cuánto tiempo se tenían que ir pagando? Porque esa es la pregunta del millón, Es que esas son las cosas que yo siempre he creído, que hacer el alto en el camino vale la pena. Y por ahí pongo en juego el rol de la superintendencia del sistema financiero o de la intendencia de pensiones, que nos diga justamente lo que tú acabas de decir. Bueno, allá se proyectó esto, ya se ejecutó esto del gasto fiscal, y veamos cómo está el sistema de pensiones técnicamente, no políticamente, porque todo el mundo ahí habla de pensiones dignas, que no sé a qué le llaman pensión digna. Porque si alguien, un trabajador, cuando se jubila gana $420, ¿a qué le llaman la pensión digna? ¿Quieren que tenga una pensión igual al salario? Eso es imposible aquí y en cualquier parte. Entonces, en ninguna parte del mundo se paga el 100% de su salario. Cuando le hablan de pensión digna, la gente se pone alegre, pero ¿y el que gana $500? ¿Cuánto le van a dar de pensión? Si ha cotizado hacia atrás con sueldos de 350, 375, etcétera, etcétera, ¿cómo va a pretender tener $500 de pensión? Es imposible. Entonces, aprovecho pues para los radioescuchas,
que analicen las propuestas que están oyendo o lo que les dicen, porque se oye bonito una pensión digna. Ahora bien, hoy yo voy a otro tema. Una pensión para un jubilado no solamente es el ingreso monetario. El mayor de edad necesita 2 cosas, o 3, habitación, alimentación y salud. Si completamos esos 3 rubros con un ingreso, está hecho. Porque ya no tiene hijos pequeños de criar, educación, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, el hablar de sistema de pensiones no es solo hablar de la pensión que me van a pagar. No, y ojalá pues que el gobierno haga un análisis de este tipo estructural, que no se trata solo de hacer una reforma más. Sin embargo, y aquí voy a aprovechar de comentar algo. Hoy el gobierno tiene la oportunidad de reestructurar el actual sistema. ¿Qué significa reestructurar? Ya tenemos un sistema, pues no estamos montando un nuevo sistema. Hay un sistema que consiste en cuentas individuales y que tiene también un componente de pensionados que surgió del Seguro Social, del INPEP y de los que optaron por trasladarse al sistema de ahorro para pensiones y los que obligaron a trasladarse al sistema de ahorro para pensiones. Hay un sistema. Entonces, y están los que se van a pensionar de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces, analizar esa estructura de población que está dentro del sistema para establecer las condiciones apropiadas para evitar intranquilidad social. A mí me hablan muchos pensionados, les cuento. Mire, unos licenciados, mire Mauricio, mira, ¿y a nosotros qué va a pasar con nosotros? Mira, le dije yo, técnicamente yo sugeriría, apartemos el bloque de pensionados y estos pongámoslos allá, porque ahí lo que hay que crear es el flujo de efectivo para continuar pagándole las pensiones conforme al pacto social que se llama Ley de Ahorro para Pensiones. Ahí está. Con respecto a los que no se han querido jubilar, porque no pueden prescindir del salario, porque la pensión que les van a dar no les alcanzará para vivir. Ok, ahí ese es el otro bloque, que ese es el nudo gordiano en este momento. Y a futuro, ¿qué les vamos a ofrecer a los jóvenes? Son cosas, para uno de actuario, esa es la forma de verlo, ¿verdad? Detengámonos ahí, porque son caballos los que ya reciben la pensión, los que deberían haberse pensionado pero no lo hacen porque no es suficiente, y los que en algún momento esperamos recibir una pensión. Los que siguen cotizando. Ahora, eso es una parte de la situación, Tony, porque solo el 30% de la población económicamente activa cotiza. 23%. Menos, ok. 23%. Eso significa que, hablando de, futuro de las personas adultas mayores, el problema se vuelve más grande. Lógico. ¿Verdad? Porque hay un 77% que no está afiliado a ningún sistema y con el cual no se sabe qué va a pasar, pero que el Estado debe dar una respuesta. Es que constitucionalmente tiene esa obligación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el meollo de la situación. ¿Cómo enfocarlo? Y se están tardando. O sea, ellos el presidente se puso presión a su gobierno mismo, y puesto que no la han llevado todavía a la Asamblea, pues me da la impresión que están viendo cómo... Bueno, mira... hay dos cosas que deberían considerar. Primero, que técnicamente sea viable, y segundo, cómo políticamente lo van a vender, porque siempre hemos dicho, le tienen que vender a la gente que si va a haber una reforma es para que mejore la pensión. Ahora, hay una cuestión. Chile dice no se puede pagar una pensión alta, dicen los chilenos, por eso le dieron fuego a la cosa. Acá, cuando hacíamos nosotros proyecciones, este tema yo lo vengo tratando desde la misma creación del sistema, sabíamos que no iba a ser una pensión arriba del 35% del último sueldo. Y entonces se le ponía un gasto más al sistema, porque políticamente decidieron de que iba a haber una pensión mínima. Y si tu pensión era $200, pero la Asamblea decidió que la pensión mínima iba a ser 308, o 304.10. ¿Y los otros 104 de dónde salen? Del presupuesto general de la nación, de los que pagamos impuestos. Exactamente. Entonces, cuando oigan hablar de que vamos a incrementar esto, la gente se siente feliz y contenta.
Pero la pregunta es, ¿y quién va a pagar esa diferencia? ¿De dónde? Esos $104 adicionales no estaban contemplados en aquel costo fiscal. En el original de los 21.000 millones de dólares. Hace 24 años. Esto ha ido creciendo de tal manera que creo que se impone, y ahí retomo lo que dijo Diana Verónica, se impone un alto técnico y decir, miren, esta cuestión está así. ¿Verdad? Hemos pagado tanto, ya que el costo fiscal ya se redujo a tanto, y ahora pues realmente hay una ganancia, llamémosle entre comillas, porque hay 12.000 millones ahorrados. Y eso es lo que hay, Mauricio. 12.000 millones de... 12.000 millones. 12.000 millones. El asunto es... hay una cosa que quería decir. El 2017 se hizo una reforma. Uh-huh. Hay muchas personas que se quejan de la reforma porque limitaron la pensión máxima, pero sí hizo algo muy bueno y muy positivo, que es lo que yo recomiendo que al gobierno le conviene verlo con lupa y mejorarlo, que fue la cuenta de garantía solidaria. Porque cuando se hizo la reforma... 2017, sí. Cuando se hace la reforma, el pilar solidario lo borraron de tajo, porque era mala palabra según el consenso de Washington. Todo es esfuerzo individual y nada de carga al Estado. Entonces, lo solidario lo borraron. Y la solidaridad se veía como una cosa de izquierda o peyorativo. Era casi una mala palabra. En el 2017, después de ver 18, 19 años del sistema, se vio que el sistema la solidaridad, que es uno de los principios básicos de la seguridad social, se tenía que incorporar. Y ya está. Entonces, hoy lo que se tiene que hacer es regular mejor, darle mejor estructura financiera a la cuenta de garantía solidaria, mantener la cuenta individual, porque a todas las personas les gusta saber cuánto tienen de ahorro en la cuenta solidaria, y en caso de que haga alguna falta, el rol subsidiario del Estado. Y eso es lo que yo le digo al gobierno, que le ponga ojo. Se está hablando y se ve como un temor o ahí viene el lobo, y yo no sé qué tan cierto es eso, de que una nacionalización de las pensiones podría ser perjudicial, porque entonces el gobierno dispone de esos 12.000 millones, menos lo que ya sacó la gente del 25% que ha podido. Sí, eso ha sido un sangramiento que realmente, aquí creo que ya la Corte Suprema anterior dio un dictamen que mejor se separara eso, porque iba a romper el derecho de tener una pensión adecuada. En Chile está con un 10% de retiro adicional que querían sacar. El presidente está peleando con esos movimientos. Pero volviendo a lo de la nacionalización, esa palabra. Mira, por eso digo yo de que le echamos tierra a todo para eso. Ajá. Uno, las AFP no se han robado el dinero. Eso no es cierto. Quienes han determinado cómo invertir las reservas de las AFP ha sido un decreto legislativo. Uh-huh. Eso. Entonces, cuando la gente, no, es que las AFP se han robado el dinero. O sea, esos son discursos mal orientados. Sí. ¿O qué ha pasado? La comisión que han cobrado por la administración. Ahí sí. Vamos a hablar de eso. Creo que ahí sí hubo un pecado mortal, diría yo, al principio. ¿Se acuerdan de que la cotización era el 13%? De lo cual se ahorraba el 10.5%. 2.5% era de cotización para comisiones. Seguro y comisión. Y comisión. Entonces, más o menos, la comisión podría ser el 1.5%. En un sueldo, hagamos números, uno se basa en números. Uh-huh. En un sueldo de $100, para tener idea, ¿verdad? Entonces te descontaban 13%, patrono y trabajador. $10.50 iban a tu cuenta individual. ¿Ok? $2.50 se le trasladaba a la AFP para que comprara el seguro y su comisión. ¿Verdad? Por el manejo del dinero. Entonces, si tú pones 1.5, o sea, $1.50 de comisión y lo dividís, ojo, aquí es donde estaba fue denunciado ya a nivel internacional, ha sido $1.50.
entre 10.50 de ahorro, ¿cuánto te da? ¿Qué porcentaje te da? ¿Cuánto sería? Bueno, 1.50. 1.50 entre 10.50. Bueno, eso hagan ustedes ahorita y multiplíquenlo por 100. Ok. Era 1 punto, ¿cuánto? 1.50 entre 10.50. Sí, por eso lo ¿verdad? puse simple. Por 100. Sí. 14.28. Eso te cobraban las AFP por guardar tu dinero. Esa tasa es alta. Esa tasa es alta. No sé si lo han captado. Sí. Lo repito. Ahorrabas 10.50 de dólares. Llevas al banco 10.50. Pero el banco te dice, mire, por guardárselo me va a pagar unos 50. ¿Cuánto es eso? 14. 14.28. Entonces, Ahí estuvo un pecadito. decir que las AFP se han robado el dinero no es correcto. Eso no es correcto. Pero decir que sí han cobrado una comisión muy alta es cierto. Eso es cierto. Sí, porque los gastos administrativos de las instituciones anteriores no andaban ni por el 12%. Entonces, ahí es un ocultamiento. Eso se puede mejorar. Y creo que las AFP... Pero en la reforma del 2016 le bajaron la comisión. Es que por eso se ha hecho ese trabajo, pues. Entonces, creo que el momento ahora es apropiado para que el gobierno le dé a la población algo que espera. Ahora, cuenta individual tiene que completarse con el pilar solidario. No puede seguir de otra manera. ¿Qué significa eso? Significa sumar al ahorro individual lo que haga falta para completar una pensión que ha ofrecido el gobierno. Ahora, el gobierno ofrece, pero en base a los ingresos fiscales. A ver, pero vaya, ¿cómo va a completar esa pensión que ha ofrecido el gobierno? ¿Sería del presupuesto general de la nación? No, el solidario tiene que nacer de la contribución de los cotizantes activos. ¿De la cuenta de ahorro solidario? ¿O otra cuenta? Otra cuenta. Hay que crear otra cuenta solidaria. Pero ¿y eso cómo se fondea? No, ya está creada. Ajá. Por ejemplo, en la ley está una tasa decreciente, ya les voy a decir cuál es. Vamos a ver, yo lo tengo por acá. Mientras tanto, aquí hay varios comentarios. La cuenta de garantía solidaria del 2017 al 2019 cotizaron los activos el 5%. Del 2020 al 2027 van a cotizar 5%. Del 28 al 37 el 4,5%. Del 38 al 43 4%. Y en el 2050 en adelante el 2%. Esto es lo que yo digo que hay que revisar. No es suficiente. Es decir, no es suficiente. No es suficiente y aquí hay dos variables. No crece la economía, crecen los pensionados. Ahí hay un problemita, ¿verdad? Que hay que equilibrarlo. Y segundo, el otro problema es que si antes se ahorraba el 10.5%, así era, ahora solo está ahorrando el 8%. Por esa razón es que el 2017 fue criticado porque ya no ahorró el 10,5%, ahorró el 8%. Y va a ahorrar el 8.5%, vamos a ver, del 2020 al 27 va a ahorrar el 8.10%. Y hasta el 2049 se va a empezar a ahorrar el 10.1%. Entonces, el fondo de acumulación con estas tasas, que son más bajas que el anterior, va a ser mucho menor. Y si en el anterior sistema, o sea, antes del 17, no daba más del 32% de la pensión, me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Con estas tasas... Menos. Más abajo todavía. Más abajo. Ok, entonces, aquí es donde este es el trabajo que yo digo que quienes hayan analizado la oferta o propuesta o proyecto del gobierno, estas dos son las dos columnas que tienen que revisar. El aporte a la cuenta individual y la garantía solidaria. Ahora, ¿por qué se bajó la cotización mensual que yo hacía como trabajador individual del 10.5 al 8%? Para trasladarlo a la cuenta de garantía solidaria. Ajá. O sea, ese 2.5 es el que yo... está aportando a la... O sea, no es que esté aportando menos. No. Lo que pasa es que a mi cuenta individual... A vos misma te está dando menos. Menos, porque pero estoy aportando solidariamente. Para que te garanticen al final una pensión vitalicia.
que con el sistema de cuenta individual No existe. no existe. O sea, tiene sus sus cosas muy buenas. Pues. Sí, lo que pasa es que yo estoy aportando ese 2.5 para que cuando se termine mi cuenta individual, O se junten, ajá, puedas tener una pensión, entre comillas, digna. Pues. ajá. Entonces cuando se termine el dinero me paguen de la cuenta de la ahorro cuenta, de solidaria. Entonces, por eso digo yo Pero que va a ser la pensión mínima cuando llegue ese momento. por eso digo que estas son las dos columnas que tiene que trabajar el gobierno para poder, ya que ofreció 70, bueno, se habla del 70%, una petición que hicieron los sindicatos de gobierno. Sí, pero eso es una petición. Eso es una aspiración. Bueno, pero si le has hecho caso a la aspiración, abro comillas, políticamente, estas dos columnas truenan, ¿no? O las trabajas bien para sumar los dos ahorros y darle satisfacción. O sea, nosotros tenemos una deuda previsional, Mauricio, que debemos, Sí. ¿verdad? Debemos, o sea, esa es una deuda que ya existe. Si esto se aumentara en la cotización al 70%, tendríamos que adquirir una nueva deuda para ser sostenible en el tiempo esto. Eso es lo que he estado yo escuchando de los señores que andan con la pensión digna. Una mesa para una Pensión digna, pensión que han digna. hecho una valoración actuarial a largo plazo y que dicen que es sostenible. Ahora, yo siempre he creído de que, actuarialmente, a largo plazo siempre se establece una tasa de equilibrio. Puede ser creciente, pero al final de cuentas es una prima que debe haberse cobrado. Yo le estimo en un 19%, que es la que daría equilibrio y estabilidad al sistema en cotización. Pero el asunto es la masa de cotizantes. Aquí lo crucial es quiénes cotizan, cuántos cotizan. 23%, dijo. Eso es el otro... Muy poquito. El otro pilar que tiene que ver con una política pública. Yo sugería, en una propuesta que hice, sugería que hubiera un bono de persistencia. Aquel que entre al sistema. Si usted entra al sistema, Diana Verónica, hoy, cuando usted se jubile, el gobierno, el Estado, el compromiso fiscal, lo que quiera, le va a reconocer sobre su ahorro, le va a reconocer un 25% adicional. Si usted permanece en el sistema por 30 años, para motivar que las personas ingresen al sistema, a sabiendas de que no van a perder dinero, ¿ya? Porque hay mucha gente que prefiere guardarlo en el banco o prestarlo. Hay mucha gente que vive en el sector informal de prestar dinero, porque de esa forma se están ellos financiando un retiro, ¿no? Entonces, motivar el ahorro, es un ahorro obligatorio. Entonces, motivar ese ahorro para que al final de tu vida activa te reconozcan un bono por haber sido fiel al sistema. Vuelvo a la pregunta que hice. ¿El tema de la nacionalización implicaría sacar del juego a las AFPs? Miren, en términos de administración, creo que lo mejor sería combinarlo porque es menos ruido político, menos ruido social. El famoso sistema mixto. El sistema mixto, es el sistema mixto. Los que quieran trasladarse de las AFP a un instituto de previsión porque confían que el Estado es mejor, pues allá van, ¿no? Con su cuenta individual. Esa es la pregunta del millón, Mauricio, porque aquí tergiversamos los conceptos y les ponemos mala letra y vemos al diablo. O sea, nacionalizar la banca no significa que el Estado va a tomar nuestros fondos. Las pensiones. O sea, las pensiones. O sea, si el sistema de ahorro para pensiones pasa de ser administrado por manos privadas a manos del Estado, eso significa, le pregunto directo, ¿eso significa que el Estado va a poder hacer uso de mi fondo de pensión para lo que le dé la gana? Es que eso lo van a decidir en la Asamblea Legislativa cuando emitan la ley. Esa discusión es allá. Y precisamente... Porque eso es lo que le tenemos miedo todos, claro. Y creo que por eso se han tardado un poco en presentar la reforma, porque acá los amigos que nos están escuchando han recibido su cuenta individual y saben que tienen 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, y nadie quiere que le vayan a decir, mire, fíjese que ahora en adelante
esto va a una bolsa común y después le vamos a pagar la pensión. Eso sería, esto agarra fuego. Ajá. Ahora, la preocupación es que si ese fondo se va a una institución del Estado manejada por el Ejecutivo, ese dinero se ha ocupado no para pagar pensiones, como sucede actualmente. Es que actualmente ese ha sido el objetivo. Exacto. O sea, el ahorro individual que yo tengo sirve para pagar las pensiones de otros. Y así funciona el sistema. Los que estamos económicamente activos estamos pagando a los que están pensionados. Y solo para eso, ¿verdad? Ahora bien, al nacionalizar, y reitero la pregunta porque es aquí donde tenemos miedo, al nacionalizar ese dinero, el Estado, el Ejecutivo lo va a poder utilizar para pagar salarios, por ejemplo. Bueno, veamos números. Este es de números, no es de cosas. Vamos a ver. El ahorro de las AFP ahorita esto está a noviembre de 2021, no lo podía actualizar a febrero de este año. Era 12.046 millones de dólares. De esos 12.000, en fideicomiso de obligaciones previsionales, que es para pagar pensiones, ¿ok? Los gobiernos, hablemos los gobiernos, ¿verdad? Han tomado 7.200 millones. Es decir, 59.77%, 60% de los 12.000 han servido para pagar pensiones. Nadie se ha robado eso. Es que hay que hablar las cosas como son. Nadie se ha robado eso, sino que ante la falta de crecimiento económico, ante menor recaudación o mayor recaudación de impuestos, que no se dio con lo que se esperaba del rebalse económico, todo eso, el Estado no pudo poner en la partida presupuestaria pago de pensiones. Entonces dijo, ¿y cómo pagamos? Del mismo fondo. El mismo fondo. Pero lo presta. Y lo presta, o sea que está todavía en posesión de la cuenta individual. ¿Okay? Pero lo presta pagando pocos intereses, cosa que ya se corrigió, o que se iba a ir corrigiendo gradualmente. Es que ese fue un error craso en donde se emitió la ley o un reglamento. Amarraron la rentabilidad a la tasa LIBOR, a la London Interest Rate, no sé cómo es la cosa. 2.5 o 3 puntos arriba de la LIBOR, algo así. ¿Qué pasó con la burbuja financiera del año 90? Del 2008. 2008 que se despurrungó y la LIBOR se fue a cero. Y entonces, si te amarraste de un ancla que se hundió, te hundió. No es que las AFP no nos pagan los intereses, que no. Así establecieron la rentabilidad y ¡pum!, se despurrungó. Pero ¿y con el pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, en donde dijo que había que pagar en base a la tasa de mercado? Esa fue corrección. Esa fue una corrección. Es una corrección, pero que ya le costó puntos de rentabilidad, que ya en millones de ahorros son cientos de millones de dinero, pues, que no entró a la cuenta individual. ¿Ok? Porque eso, si hubiera ganado más tu cuenta. Exacto. Todo, o sea, yo perdí dinero porque me pagaron menos interés por el dinero que yo presté. Porque legislaron mal. No entiendes. El sistema ha sido muy manoseado políticamente. Desde siempre. Y no solo aquí, ese ha sido. Son las 8:51 y yo creo que es importante resolver inquietudes de la gente. Un montón de preguntas que hay aquí de la Mauricio. A ver. Un comentario. Vamos a tratar de meterlas en la licuadora. Sí, y usted como no conozco la reforma, no creo que... No. Son inquietudes de la gente. Va, Arnoldo. Que dice, ¿por qué no detener al gobierno para que no metan la mano en el fondo? Y si lo hacen, que paguen el interés que debe ser para no bajar el rendimiento, dice él. ¿Qué más? Donny Esquivel. Muy bonito programa, escuchar a alguien que sabe. Pregunte a su invitado si sabe la situación del ITFA, que desde el 2016 necesita alrededor de 36 millones para poder pagar pensiones. Yo cotizo con ellos y siempre ha habido murmuras, tenía días de no escuchar esa palabra, que está muy mal, súper mal. Muchas gracias. Soy desempleado, dice el número 5557. Mi edad, no consigo trabajo. Retiré el adelanto de mi pensión.
cuál realmente es ese adelanto que hice no se retribuya para poder... que dice que si se va a dar la situación de que no se tenga que retribuir el 25%, regresar el 25% para poder jubilarse. No, depende de la edad que tenga y el tiempo de servicio no se va a poder jubilar. Si no lo reincorpora... Va a tener que retirar lo que el saldo que tenga en la cuenta individual. O trabajar más años. O trabajar más años. Tony. Puede consultarle al invitado el por qué el saldo total de la cuenta individual de enero a la fecha, a nivel de rentabilidad percibida, presenta disminución. ¿Es que las AFPs están perdiendo dinero en lo que tienen invertido? Es que las AFP no invierten en lo que ellos quieren invertir. Si eso está en la ley. El menú de inversiones está en la ley. Y ese menú debería ser más amplio. Se pretendía que fuera más amplio. El asunto es el siguiente, y aquí voy a responder al ISFA. Ajá. El ISFA, igual que el INPEP, eran grupos cerrados. El ejército no va a llegar a tener 500,000 este no es un país para 500,000 de soldados, pues. Y los pensionados iban a ir creciendo. Ese también estaba en crisis desde aquel entonces. Había que hacerle reforma. Ahí el Estado, como no quisieron, acuérdense que aquí hablemos luego, ya los militares tenían un poder que no se podían tocar tan fácilmente. Entonces tocar el ISFA era tocar un componente del Estado militar, y nadie quiso entrar. Luego me decías lo último que estabas... Híjole, que la rentabilidad ahí está bien marcada la cancha. Iba el problema. En algún momento alguien me preguntó, mire, esto de la inversión extranjera se puede dar. Y yo le dije, perfectamente. La pregunta que yo le hago a quien me lo preguntó es, ¿qué pasa si allá afuera los que emitieron los bonos, las acciones, quiebran? Y le puse el caso de Argentina y los pensionados griegos. Los fondos de pensiones griegos en aquel entonces estaba este señor, el que es del Corralito famoso, hombre, el argentino ya murió. Menem. Los fondos de pensiones en Grecia invirtieron en los bonos de países emergentes, Argentina, que pagaban tasas de rentabilidad buenas. Y dijeron, allá invirtamos. Se llega el problema de la crisis económica y lo primero que hace Argentina es no pago la deuda externa. Y ya en problema a Grecia. De nada. Y mire, pero estos son los bonos que usted emitió y los compró, eran los jubilados allá. No pagamos deuda externa. Entonces tenés que revienta la bomba aquí, pero coletea por allá. Entonces yo le dije, bueno, ¿se van a correr ese riesgo ustedes? Dijeron. Es el pujido que dieron y dijeron, miren, pues es que la cuestión... Pero es que también aquí también es la misma situación. Pero entonces, sí, pero aquí estamos localmente y tenemos que arreglarlo localmente, pero cuando es allá una burbuja financiera de la vivienda en Estados Unidos, que se hundió hasta las Lehman Brothers y toda esa gente, ¿cómo? ¿A quién vas a perseguir allá? Seguimos. El número de terminación 8258. Dice, aunque en principio la ley no diga que el gobierno va a poder usar esos fondos, en el camino, así como va la cosa, se puede inventar un madrugón y decir que sí se puede. Ese es el problema, dice aquí nuestro amigo. También, excelente cátedra sin colores políticos y con números reales. Apelando a eso, me gustaría preguntarle a su invitado, ¿cuánto considera que sería un porcentaje de pensión sostenible en el tiempo de acuerdo a la realidad económica de nuestro país? 45% del último sueldo. Hasta ahí se puede llegar. En cuenta individual, sí. Cuenta individual. Sí. Las AFPs han creado otra división de inversiones a la población por medio de portafolios de inversiones. Yo tuve pérdidas en ese fondo, hay que tener cuidado en esas inversiones. No, él se refiere al fondo Proyecta 5 Plus. Es que hay un tercer pilar en la reforma que habla del ahorro voluntario, que lo han estado promoviendo últimamente. Ese ahorro voluntario ahora es una posibilidad que no todos tienen, pues, ¿verdad? Acuérdense que... Coyol quebrado, coyol comido. Aquí vamos, coyol quebrado, coyol comido. Y, por ejemplo, si tú tenés que la población nuestra gana el 81%, vamos a ver, voy a poner esto aquí. El 66% de la población
Ese ruido que están escuchando es la computadora de Mauricio que está ahorita funcionando a 1000. Le puso el turbo. Puso el turbo. Bueno, yo tengo por rangos de salarios, que esto lo da la superintendencia, de $571 a 685.6 para abajo está el 66% de la población. El 66% del 23%. 66% del 23% que está cotizando. Decime qué capacidad de ahorro voluntario tiene una persona que está en eso. No le da. ¿Ah? No le da. No da, si ya dijo nuestro amigo de la CDC, Centro de Defensa del Consumidor, que la canasta, ¿cómo era? Básica. Andaba en los 800, pues ¿verdad? casi 800 $800. Entonces, el pilar ese que están promoviendo, ¿cuántas personas podrán tener acceso a eso? Pues del 60 al 96%, vaya, te voy a dar otro dato, hasta 1028, el 81% de la población cotizante. Mauricio. Es decir, o sea, capacidad de ahorro adicional al de a, las lo que, a lo que AFPs. ya no hay. Mauricio, entonces, a ver, para ir cerrando, ¿qué cree usted que podría venir de acuerdo a lo... Si el gobierno, obviamente, ojalá se asesore de actuarios, ¿verdad? Vaya a tomar las decisiones que vaya a tomar en base a los números y luego, pues, las consideraciones políticas. Pero pasa por incrementar el porcentaje de cotización, de lo que cotizamos, pasa por incrementar las edades, que eso es algo que de lo que se está hablando. Hay que hacer una corrección. Las edades de jubilación en el Seguro Social eran de 65 años los hombres y 60 las mujeres. Pero políticamente se consideró incorrecto. En aquel entonces era por la época de la guerra. Y se redujeron a 60 los hombres y 55 las mujeres. Por eso yo corrijo. Así estaba el sistema. Porque cuanto más tiempo cotizás y todo, más vas a ahorrar. 1, 2. Quiero también aclarar un tema. Esperanza de vida. Porque aquí confunde mucho la gente los términos. La esperanza de vida al nacer, la persona, el salvadoreño, tiene esperanza de vida de 72, 73 años. Pero a medida que va desarrollando su vida, que pasa el lapso de la mortalidad infantil, que es la parte más crítica en el ser humano. Ahora no es tanto porque ya se eliminó la viruela, la varicela, el sarampión, la fiebre tifoidea, toda esa cosa. Hay más probabilidades y entonces las esperanzas de vida en cada edad van variando, condicionado a la alimentación, a la sanidad ambiental, a la salud individual. Entonces las tablas de mortalidad que usamos los actuarios reflejan todos esos fenómenos. La esperanza de vida de una persona de 60 años en este momento es de 22 años. Es decir, puede esperar vivir 22 años más. Hay algunos que sí, otros que no, pero en términos generales. Entonces, la pensión va a ser suficiente. Se espera, pues, cuando se incluye el cálculo actuarial, se espera calcularla para 22 años. O sea, lo que tú tenés ahorrado, la AFP, te lo divide en 22 años. Sin embargo, lo que se hace es calcular una pensión vitalicia, que la tabla de mortalidad te dice que es, 100 años. Entonces, que puedes vivir de 66, 34 años más. Pero para hacer esa proyección, tú sabes que el fondo no te va a alcanzar para esa pensión que tú quieres. Ahí viene el pilar. Sí, la cuenta de ahorro solidario. Ahí está. Okay. Por eso digo yo, viéndolo técnicamente, es por ahí donde debe ir la reforma, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la administración, volviendo al tema que había planteado Tony. Miren, yo me he formado, soy de la escuela keynesiana, que algunos demeritan, otros no, pero yo creo que el Estado en sí no es malo. Es como un arma en manos irresponsables, peligrosa, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces depende de la capacidad y la responsabilidad y de la ley que se emita, lo que nos va a garantizar que sea pública. Bueno, hoy estamos con un sistema privado. Pero la ley le puso inversiones así
Ellos han cumplido con lo que la ley les dice. O sea, aunque sea privado, O sea, el público, Estado la ha manoseado exacto. a través de leyes, de las leyes. Ok, ya llegamos al punto toral, central y medular. Eso es lo que hay que corregir. El manoseo. El manoseo. Por ejemplo, yo le puse en otra entrevista el caso de las compañías de seguros. Las compañías de seguros son ahorro a largo plazo para los que tienen seguros de vida. Totales a 20 años, totales a 30 años, seguro de vida entera, que se le paga si muere y cuándo, etc. Ellos tienen un menú de inversiones establecido en una ley, en un reglamento, por la superintendencia. Nadie toca eso. ¿Qué es un buen menú de inversiones cuando no es en los SIP? O sea, porque decían, es que deberíamos invertirlo en el aeropuerto, es en que el tren del Pacífico. Es que ese era el propósito cuando se hizo la reforma. Que estos fondos, el ahorro interno, es que iban a ser dos fuentes de ahorro interno. Uno era el ahorro para pensiones y el otro iba a ser la indemnización universal. Porque las empresas iban a tener que constituir el pasivo laboral y no usarlo para cosas de la empresa, sino que ir creciendo. Iban a ser dos fuentes de ahorro interno, obligatorio, que le iban a permitir al país no prestar al exterior y utilizarlo en proyectos rentables, hidroeléctricas, carreteras pagadas, ¿okay? Ajá, con peajes. Aeropuerto. Es decir, para eso iba a hacer toda esta cosa. ¿Qué pasó en el camino? Pues lo que ya sabemos. Se ha ido manoseando, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando se manosea desde la primera vez, ya no es sostenible en el tiempo lo que originalmente se vendió. Y otro mensaje. Aquí hay mucho oyente joven. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos si ahora viendo hacia atrás no se arrepienten de no haber intervenido activamente en la discusión de un tema que a ellos les está afectando ahora. A sus papás y a sus abuelos. Pues lo mismo les va a pasar a ustedes. Si creen que esta es cosa de viejos. No, es una cuestión. Si creen que esta es cosa de político. Ay, que no me importa. Bueno, señores jóvenes, esta es cosa de ustedes. Para ustedes, por ustedes. Y está en ustedes tratar de ver el futuro. ¿Qué futuro quieren? Eso es. Esta no es cosa de viejos. Perdonen. Ese es un mensaje que yo estoy trasladando. Este no es una cosa de viejos. Es un tema de todo, ¿verdad? Esta es cosa, no, es cosa de jóvenes. No de jóvenes. No, porque los que deberíamos de estar jubilados no lo podemos hacer también, Mauricio. Ah, sí, correcto. Entonces es un tema también de nosotros los que seguimos en la actividad económica activa, a pesar de que ya cumplimos la edad para jubilarnos. Bueno, te doy un dato. Fíjate que afiliados, al 30 de junio también no lo actualicé, había afiliados 3.513.000, de los cuales la superintendencia indica que hay 1.400.000 cotizando, pero después baja un poquito más y dice, pero de eso solo 730.000 están cotizando, va bajando, ¿verdad? Pero tomando la masa grande de la población, nosotros tenemos en el sistema personas menores de 39 años, de 40 años, tenemos 429.000, que sumados a los anteriores, 60% de la población es menor de 40 años. Y si nos vamos a los 45, 73% de la población es menor de 45 años. Esta es la población que debe estar interesada en lo que va a ser el futuro sistema de pensión. Bueno, Mauricio, gracias. No sé si hay otros... Aquí hay unos saludos. Sony M dice, excelente entrevista. Saludos al licenciado Chavarría, gran exposición. Y aquí en el Facebook también, Carlos Roberto Orellana. A mí como joven adulto no me moviliza cotizar, ya que puedo conseguir un mejor resultado ahorrando un porcentaje e invirtiendo otro porcentaje en un negocio pequeño que me ayudará en mi vejez. La respuesta. Si usted fallece mañana, ¿cuánto tiene ahorrado? ¿Y quién se va a hacer cargo de su familia y de sus hijos? Ese es el punto. Ese es el punto. Es que por eso digo, la gente simplifica, ¿no? Pero ¿qué pasa si suceden los eventos? Estos son riesgos a largo plazo, que son la invalidez, la enfermedad, la muerte. Por eso se llama IBM, ¿no? Así es la sigla. ¿Qué pasa si el negocio quiebra? ¿Qué pasa? Esa incertidumbre, acuérdense que la vida está llena de incertidumbre, ¿verdad?
Muy bien. Saludos a Mauricio Chavarría, hijo también. A Mauricio Chavarría Osorio, ahí está. Hoy está cumpliendo años, mijo. Salud. Feliz cumpleaños, hijos, ya está hasta en Washington. Yo me quedé que lo había... En Atlanta. En Atlanta estaba en la Coca-Cola, en Central de Coca-Cola, hoy está en Washington, sí. Hoy cumpleaños, 46 años. Y mi nieta cumple 5 en Montreal. Mira, los pues. dos en la Hoy misma día de fecha. cumpleaños. Hoy es día de cumpleaños. Ayer en la tarde lo celebraron. Así vía Zoom. Vía Zoom. Y el pastel también. Qué bien. Bueno, un abrazo a Mauricio. Saludos, Mauricio, quien solía visitarnos, ¿verdad? Cuando él trabajaba en La Constancia. Gracias. Esta entrevista la pueden volver a escuchar a través de 360podcast.sb, el primer hub de podcast salvadoreño. Así es, así que ingrese a las redes sociales de 360 Podcast para que usted pueda escuchar esta entrevista. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba la notificación. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Esta fue una producción de 360podcast.sb.